tenemos la gran suerte de contar hoy con nosotros con Carmelo González. Carmelo González es el presidente de CTM actualmente, es también presidente del Comité Nacional de Transporte y es una de las manos que ha redactado esto, o por lo menos que ha estado en las negociaciones, con lo cual sabe muy bien qué significa, qué quiere decir, hasta dónde hemos podido llegar a un acuerdo, si hay alguna ambigüedad calculada, hasta dónde llega la ambigüedad. De hecho, esta charla de hoy va a ser muy interesante porque también va a dar pie a que la Administración resuelva algunas consultas que se plantean con este texto. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos la gran fortuna de tenerlo aquí. Carmelo, además, es amigo personal desde hace muchísimos años. Es una persona que viene del mundo del transporte y que yo es mucho más conocido que yo, con lo cual también es complicado para mí poder presentar a Carmelo en condiciones porque Carmelo es mucho más conocido. Entonces, bueno, pues yo dejo hablar a Carmelo que nos explique qué es lo que se pretende con la orden. Yo iré proyectando la orden, con lo cual en algún tema, pues bueno, pues si algún artículo vemos que es un poco gravoso, lo podemos proyectar y si no, pues bueno, pues al final lo que haremos será pues vernos en pantalla, que siempre es un poquito más cómodo. Vale, como digo, entonces, empieza Carmelo, podéis hacer vuestras consultas a través del chat y luego, posteriormente, si hay alguna consulta, también la responderíamos por correo electrónico. Y sin más, te dejo a ti, Carmelo, y yo me dedico a moderar y poco más. Muy amable, muchas gracias. Una cuestión importante. Dentro de las discusiones se pensó en que no se limitaría la posibilidad de transportar 44 toneladas, que básicamente es la modificación sustancial que nos propone este reglamento, sin limitación del tipo de motorización del vehículo. Lo mismo lo podría llevar, si cumplen los requisitos que luego comentaremos, un Euro 3, un Euro 4, un Euro 5 o un Euro 6. En este momento, por recordar también, Francia solo permite las 44 toneladas en Euro 6. En España, hoy por hoy, no hay limitación en función de la tipología del motor, de la motorización. Con lo cual, deciros, en esta modificación del anexo 9 hablamos de modificación de las 40 a las 44 toneladas y otros aspectos importantes. La posibilidad de los euromodulares, hablamos 32 metros máximo, 72 toneladas capacidad máxima. Repito, 72 toneladas, que es lo que indica la ley. No son 80 toneladas, como el otro día me preguntaba un señor. No son 40 más 40 y sumo 80, o 44 más 44. Límite máximo, 72 toneladas en euromodulares. Los permisos que hasta la fecha están vigentes se mantienen vigentes. Cuando vayan caducando ya no hará falta pedir permiso y se podrá circular por aquellos itinerarios que la central de tráfico publique y por los que podrá circularse, y entiendo que la propia Dirección General de Tráfico habrá consultado con las distintas autonomías y comunidades que tienen transferidas estas competencias la posibilidad de circular por esos tramos. Recordar, y antes de que me hagáis la pregunta, y por supuesto la bondad del webinar es recibir vuestras preguntas y ser capaz de contestarla o si no de transmitirlo al Ministerio, confío en que con esta publicación las dificultades que algunos de vosotros estáis teniendo en comunidades como Cataluña, en algún caso del País Vasco y en Navarra no, porque cuando miraba de reojo a este tipo de vehículos no tenía transferidas competencias, confío que con esta publicación estas dificultades hayan desaparecido. Otro aspecto importante de esta modificación es la altura, la capacidad de circular a 4,5 metros, además de los que ya estaban permitidos, que eran portavehículos, transportes de paja, transporte de animales vivos y transporte en un entorno inferior a 50 kilómetros a un centro industrial. Ahora mismo os estamos hablando desde Zaragoza, pues sería lo típico de los proveedores de automoción a la planta de Stellantis, todos aquellos que estén en ese entorno inferior a 50 kilómetros podrían ir perfectamente a 4,5 metros dentro de ley. Esto es una modificación importante para evitar ir fuera de ley, además de las posibilidades que tenemos hasta la fecha, que eran contenedores rígidos, donde se podían ir también a 4,5 metros. Esto abre un poco el abanico. Hay que tener cuidado porque no se habla en esta orden, no se habla nada de seguridad vial, pero debemos tener especial cuidado
Cuando incrementamos alturas, el centro de gravedad sube y esto puede originar algún conflicto. Tengámoslo en cuenta a la hora del cinchado de las mercancías, las alturas de las mercancías, cuestiones que hemos de tener en cuenta para evitar cualquier inseguridad en el tránsito en carretera. Entrando ya en materia, que entiendo que es lo más importante, en las 44 toneladas, un matiz que seguro que saldrá antes. Los euromodulares, que se me ha olvidado decirlo antes, no están permitidos para el transporte de mercancías peligrosas, aquello que se transporta con paneles naranjas. No es una novedad, ¿eh? Esto ya se prohibía con anterioridad a la publicación de esta norma. Simplemente, en este momento, creo que es el artículo 6, habla de la prohibición clarísima de transportar mercancías. Vais viendo en pantalla, lo que vas contando tú, Carmelo, lo voy poniendo en pantalla. Yo creo que lo van viendo, ¿no? Perfecto, sí. Lo vais viendo todos, ¿no? Lo vais viendo más o menos, voy intentando seguirte. Es decir, concretando, mercancías peligrosas no se pueden transportar en euromodulares. Lo prohíbe taxativamente ya la norma y, repito, antes ya se prohibía, pero ahora mismo lo clarifica sustancialmente y evitamos dudas y malos entendidos. Volvemos a... Si me permites que te interrumpa, sí, por favor. Antes había que solicitar una autorización a la DGT y en la autorización claramente se ponía, había un orden pre, que estaba prohibido para el transporte de mercancías peligrosas. El transporte de mercancía peligrosa es, como veis en la normativa, el que requiere panel naranja. Es decir, si vamos con exención parcial, si vamos con cantidad limitada, ahí sí que podemos utilizar euromodulares. En el momento que la normativa me obliga a poner panel naranja, está totalmente prohibido. Tampoco estaba permitido antes, ya estaba prohibido antes. Realmente no hay ninguna modificación. Estamos igual que estábamos antes de la publicación de este texto. ¿Vale? Esto realmente no es ninguna novedad, simplemente es una novedad formal. Formalmente está mucho más claro en este texto que es donde debería estar. Disculpa. Así es. Perfecto. Bueno, entrando en materia, las 44 toneladas. Hay una transitoriedad en esta aplicación. Lo que he dicho de euromodulares y 4,5 metros es de aplicación al día siguiente de la publicación del BOE, es decir, el día 24 de julio ya se podía circular a 4,5 metros en esas condiciones concretas que hemos comentado y los euromodulares seguían cumpliendo la norma inmediatamente. Sin embargo, para el general, las 44 toneladas, hay 3 meses de carencia. Hasta el 23 de octubre del 25 no se podrán llevar las 44 toneladas y en el caso de transporte en cisterna serán 6 meses en total, es decir, 23 de enero del 26. ¿Por qué esa carencia? De alguna manera esto supone que debemos adecuar y comprobar que las unidades que actualmente tenemos en nuestras compañías cumplen con los requisitos técnicos que marca la norma. Y en el caso de cisternas, cuando se estaba debatiendo esta casuística, los fabricantes estaban teniendo un plazo de entrega superior al 1 año y medio, casi 2 años. Entonces se pensó que no se podía adecuar una norma con esa celeridad que puede ser en semirremolques, cuya plazo de entrega es mucho más corto, y de ahí la carencia de esos 6 meses. Anticipo de alguna manera el hecho de la intermodalidad y esos 150 kilómetros al punto o a la estación marítima o al punto de contenedores más cercano, con 46 toneladas existe una duda no respondida por el Ministerio para si ese transporte se puede hacer ya sin esperar a esos 6 meses. Entonces, esta es una consulta que transmitiremos al Ministerio para concretar si, siendo transporte intermodal de cisternas, se evita de alguna manera, sin tener que esperar esos 6 meses, como tal transporte de cisternas por el hecho de ser intermodal. Pero esto, como os digo, esto es una consulta que se ha ya elevado al Ministerio para que concrete y podamos circular con certeza en un caso u otro. Las 44 toneladas se modifican el peso necesario básicamente en el eje motriz de las tractoras a 12 toneladas.
Actualmente estamos en 11,5 y ahora vamos a 12 toneladas en el eje motriz. Y en los semirremolques, ejes triaxiales, ya veis que lo que está presentando Javier en la norma, yo sí os pediría que la leyeseis con cierto detenimiento, por ahí determinados matices que pueden clarificar unas cosas u otras. En el eje triaxial, es decir, en los semirremolques, hablamos de 9 toneladas por cada eje, 27 en total. Se ha consultado a los fabricantes de semirremolques y en concreto también a ASFARES, que es la asociación que les agrupa, de manera que nos clarifiquen exactamente cuáles cumplen y cuáles no cumplen y qué acciones debemos tomar en caso de que nuestros semirremolques no cumplan con esas 9 toneladas por eje. Hay fabricantes que ya nos dicen, como Benalú, que las fabricaciones que tienen, que han realizado a partir del 2012, básicamente basculantes, están homologadas perfectamente, con lo cual no habría que hacer ninguna modificación. En el caso de Becitrailer, ellos hablan de básicamente a partir del 2010, pero en cualquier caso esto nos lo confirmarán en breves fechas para que todo el mundo sepamos a qué atenernos a la hora de concretar esto. Aquellos que estén por debajo de esas 9 toneladas por eje, es decir, todos los anteriores a esas fechas, o incluso de fabricantes que han desaparecido, digo desaparecido desgraciadamente, que alguno tenemos, incluso de Zaragoza, como era Leciñena, pues tendrán alguna dificultad, por no decir una gran dificultad, de homologar esos vehículos para poder transportar 44 toneladas. Esta es una cuestión que hemos de tener muy en cuenta. Esto en cuanto a los semirremolques. Perdona, Carmelo, que te diga, porque ahí tendríamos que ir, si vamos a la ficha técnica, ahí tenemos el punto F3 y el punto F3.1, que es algo que nunca hemos mirado, que habla también de las masas máximas técnicas admisibles. Y tendríamos que mirar también la masa máxima técnica admisible por eje. Es decir, no sé si nos metemos en este jardín o no nos metemos. No, sí, nos podemos meter en ese jardín perfectamente. Nos tenemos que ir en la ficha técnica de un semirremolque al F11, que habla de peso por eje. Si en ese punto habla 9.000, 9.000 y 9.000, esa es la masa máxima técnica admisible por eje. Si eso lo cumple, estaremos habilitados para seguir circulando hasta el momento en el que tengamos que pasar la revisión ITV oportuna y ya modificar la ficha técnica en la propia ITV. Sí, porque además el propio texto me permite circular, aunque la ficha técnica sea discordante, pero claro, siempre y cuando la masa máxima técnicamente admisible por eje sea 9.000. Correcto. Entiendo que es así. Si no son 9.000, no puedo circular transitoriamente hasta la próxima ITV. Esto es un tema muy importante y que además yo creo que es uno de los kits de la cuestión. Esto va a ser un problema para los transportistas que lo van a tener que mirar, pero no os digo nada para los cargadores y sobre todo los cargadores de cisternas que tendrán que mirar si realmente pueden cargar 44 toneladas o 43.800 o 43.600, ¿no? Yo entiendo que esto es uno de los kits de la cuestión que tenemos que empezar a mirar ahora, ¿no? Ahora tenemos 6 meses en cisternas, 3 meses en convencional. Correcto. Y esto, pues la siguiente será, siguiendo con los semirremolques, que cada uno compruebe sus vehículos, que cada uno haga las gestiones oportunas con el fabricante. Oye, mira, pues esto pone 8 toneladas, entonces no puedo circular con 44, no puedo ni con 43 ni con nada. No puedo circular con más de 40 toneladas, con lo cual tendrás que hablar con tu fabricante para ver si él te da un... Va a ser un problema. Nosotros nos siguen en este webinar y muchas empresas químicas. Claro, la empresa química es responsable de los excesos de peso. Es decir, las empresas químicas que cargan los camiones van a tener, yo entiendo que tendrán que pedir las fichas técnicas o hablar con los subtransportistas para ver qué es lo que pueden cargar en cada camión. Lo cual es complicado. Si tengo transportistas fijos siempre los mismos, está bien. Pero si cada día me viene un autónomo distinto, si quiero aprovecharme de las 44 toneladas, tendré que mirar la ficha técnica para ver la masa máxima técnicamente admisible, si no me equivoco mal. O sea, y esto es un poco la complejidad y el motivo también un poco de convocar este webinar, porque veis que es un poco más complicado de a partir de ahora puedo cargar 44 toneladas. Entonces, aclaran un poco porque yo creo que mi inquietud era esta. Sí. No, por supuesto, el cargador, pero no solo la química, el responsable del exceso de carga es el cargador en general. O sea, que en ese caso
todo el mundo debe ser consciente. Los primeros conscientes y responsables de lo que llevamos encima debemos ser los transportistas. No nos debemos olvidar de que la seguridad es importante. No podemos cargar por encima de lo que marque la ley. No deberíamos cargar, ¿eh? Entonces, las 40 toneladas, si no cumple la normativa, imposibilidad de cargar por encima de esas 40 toneladas. Si cumple la normativa, bien porque en la ficha técnica ya aparezcan el F11, que habla de la masa máxima técnica admisible. Si eso se indica 9.000 kilos, en el momento que toque pasar la ITV, pues la acreditarán y documentarán correctamente esa ficha técnica. Si no, no tendrá posibilidad de incrementar su capacidad de carga. Eso que quede taxativamente claro. Y somos los transportistas quienes debemos asumir esa responsabilidad inicialmente. Ya no entro, que seguro que será una de las preguntas, en el límite que ahora, la tolerancia, por así decirlo, que ahora mismo existe. Para 40 toneladas tenemos una tolerancia sin penalización, sin sanción de 2,5%. Hasta ese límite podríamos circular por carretera sin incumplir normativa, sin sanción, aunque nos puedan apercibir que estamos con un exceso. Esto, espera, como no solo hay transportistas, voy yo haciendo postillas, si no te importa. Cuando cargamos un camión, podemos ir con el depósito de gasoil vacío. En un camión podemos meter hasta 1.500 litros de gasoil, si hago internacional y tengo dobles depósitos. Y a veces el conductor, cuando el peso está debajo, bueno, el conductor también a partir de ahora hay que ponernos a dieta, que el conductor pesa 75 kilos, según la normativa. Ya hablaremos luego. Entonces, claro, cuando yo cargo un camión, puedo ir con el depósito vacío y luego lleno. Con lo cual, hay una tolerancia, por eso, por las básculas, en un vehículo de más de 20 toneladas, del 2,5%. Eso significa que en un tráiler de 40 toneladas podemos pasarnos 1.000 kilos. Típica pregunta. Es que me han dicho que puedo cargar hasta 1.000 kilos más. No, a ver, esto es como si vas por la autopista a 125. Es decir, la velocidad legal son 120, pero tú sabes que hasta 130, por distintos motivos, no te van a sancionar. Lo mismo pasa con los excesos de peso. Otra pregunta que me habéis hecho. Los excesos de peso son lo mismo para mercancía peligrosa que para mercancía convencional. Tanto los excesos como las sanciones son exactamente las mismas. Entonces, esta leyenda urbana, no, ¿puedo cargar hasta 41? No, pues hasta 41, si llevas un vehículo de 40 toneladas, efectivamente no te van a sancionar porque estás por debajo del 2,5%, ¿vale? ¿Qué sucede? Que claro, ahora esto hay que contarlo desde las 44, si procede. Con lo cual ahora vamos a poder llevar 1.000 y pico kilos de más. Un poco a esto es a lo que te referías ahora, ¿verdad? Correcto. Como digo, no es que nos den más kilos para poder llevar. Esto está pensado porque si yo cargo 40 toneladas, tengo un margen de 1.000 kilos para saber que no voy mal. Si cargo 41, pues cualquier cosa que pase voy a estar fuera. Correcto. De todos modos, este es un punto de debate no resuelto en el momento actual. Dentro de las discusiones del Comité Nacional estaba en que la tolerancia para 44 o 46, porque sería la misma tolerancia 44 o 46 para intermodal. 46 nos vamos, que no es sancionable hasta 47 toneladas y media, lo cual parece una barbaridad. Parece una barbaridad. Esto es, se estaba hablando de 0%, que parecía también una barbaridad, porque a nada que te excedas, pues estás incumpliendo, pero por supuesto no estamos en línea o no se estaba en línea en el Comité Nacional con ese 2,5%. Con lo cual, esta es una cuestión que está pendiente de que el Ministerio de Industria, probablemente no transporte, sino industria, por seguridad, pues nos concrete este aspecto. Una cuestión importante que he dejado atrás, intermodalidad. 46 toneladas y ese es el límite superior. En el momento actual tenemos varios escalones. Hablamos de 40 toneladas con 5 ejes, transporte convencional. Nos vamos con 5 ejes, hablo en el momento actual, nos vamos con 5 ejes a intermodal a 42 toneladas y en este momento seguimos con 6 ejes a 44 toneladas en intermodal. Con esta nueva publicación nos vamos a 44 en carga general con 5 ejes y en intermodal con 5 ejes a 46. Desaparecen los 48 que en un momento se estuvo hablando, entre otras cosas porque los trenes tampoco permitían ese incremento de capacidad. Límite 44 y 46 con 5 ejes. También puedes, evidentemente, aprovechar
tu tractor actual que tiene doble carro, que estaba permitida para esas 44 toneladas intermodal, arrastrar 46 toneladas. ¿Qué pasa? Que tendremos un exceso de tara y tendremos una capacidad menor de carga útil, por así decirlo, o excederíamos en esas 46 toneladas. Repito, 5 ejes en este momento, 46 y 5 ejes, 44 en carga general. Volviendo al tema de las fichas técnicas, insistir, la F11 es la tolerancia o el peso que debe marcar cada eje. En semirremolques, 9.000 toneladas. Y una cuestión que a veces nos olvidamos, y ahora me refiero básicamente a transportistas. La F15, que también lo habla en el documento, en la modificación del Real Decreto, habla de la masa máxima técnica admisible en quinta rueda. Esa debería ser de alguna manera la capacidad de arrastre, la capacidad de tiro que tiene esa tractora frente a lo que luego llevamos detrás. Bien es cierto, y todos a veces nos preocupamos de la capacidad por eje, pero no nos preocupamos de la capacidad de ese punto vital para la seguridad de esa quinta rueda. 12 toneladas en algunos casos, en otros pone 9 y en otros pone 7. Fijaros la barbaridad, que no es lo mismo llevar con ese punto de tiro 7 toneladas y arrastrar 40 toneladas que llevar 44 o 46. Este es un punto que a veces no miramos, pero que sería importante empezar a mirar por lo que estamos comentando, por seguridad vial de nuestros profesionales y los que circulamos alrededor. En cuanto a las tractoras, la misma problemática. El F11 también es el mismo concepto. En tractoras es en el que nos indica si cumplimos los pesos por eje en dirección y en tracción. Si los cumplimos, insistir, no hace falta ir al ITV de inmediato, sino que podemos esperar a que nos venza la ITV y en el momento de ir a pasar la revisión, controlarlo. Y en fichas técnicas veréis en tractoras la F3 y la F31 que nos hablan de la masa, sobre todo la F3, masa máxima técnica admisible del conjunto. Si esa cifra es igual a 44 o superior, lo mismo, no tenemos que ir de inmediato a la ITV ni pedir nada al fabricante. Es decir, ese vehículo estaría homologado para seguir transportando o a partir de cuando nos toque, a partir de octubre, las 44 toneladas, sin tener que solicitar al fabricante ningún documento que acredite que el vehículo está homologado para ese arrastre de 44 o más toneladas. F.3 es la que nos habla de la masa máxima técnica admisible. En algunos casos, repito, pondrán 44, es válido. Si es inferior a 44, no es válido. Puede poner 50, 60 y en algunos incluso, en función de lo que haya pedido el transportista, pues hablará de 70 toneladas porque ha preferido reforzarlo o por lo que sea. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Luego han surgido algunas cuestiones que sí que creo que debemos tener en cuenta. Esos 4,5 metros de altura en los suministros a los centros industriales habla de recorridos establecidos. No es que haya recorridos establecidos, o sea, de alguna manera no va a haber ninguna autoridad que documente esos itinerarios, simplemente que serán los lógicos por los que un vehículo con estas características de peso y dimensiones ha de circular entre el centro de producción, pues digamos el auxiliar de automoción, por centrarnos en un caso concreto, y la fábrica de ensamblaje que esté en ese entorno inferior a 50 kilómetros. Entorno inferior. No nos hagamos trampas al solitario, que esta es una medida que puede servir para evitar ir fuera de juego y con esto evitaremos pues, sanciones y algunas incongruencias. Y esto hablamos de recorrido en kilómetros por la carretera. Correcto. No marcando no línea recta. Radio ni cosas de esas raras, ¿no? Lo que se hacía antiguamente con las tarjetas de transporte. Estamos hablando de recorrido de kilómetros
recorridos efectivamente. Correcto, correcto. Luego hay algunas cuestiones más en cuanto a capacidades de carga en función de si el vehículo utiliza combustibles alternativos, te permitirían 1 tonelada más. Si el vehículo es cero emisiones, permitirían 2 toneladas más. Pero aquí, de nuevo, pues existe esa pequeña controversia que hemos de tratar de concretar para evitar la picaresca, ¿no? Yo pongo un depósito de 50 litros que llevo al Blue y pongo otro depósito que lleva pues 1.400 litros que es gasoil. ¿Es esto combustible alternativo? Bueno, esto es lo que estamos tratando de aclarar para evitar picarescas. A mí la pregunta ya me la han hecho. O sea, yo tengo un bien. coche que tiene microhibridación, mi coche técnicamente es híbrido, aunque tiene una batería que es para que me den la etiqueta eco correspondiente, ¿no? La etiqueta ecológica correspondiente. Claro, si yo cojo un vehículo y le pongo cualquier tipo de combustible alternativo, lo mínimo que sea, lo utilice o no, automáticamente ya podría ganar peso. Esto yo creo que es un tema que no sé si se ha estudiado bien cuando se ha redactado el texto, porque al final, pues yo creo que aquí hemos dejado una gatera que convendría cerrar. No se ha estudiado bien porque desde el sector seguimos insistiendo en que se dé visibilidad a combustibles alternativos, es decir, apostamos por el mix energético. Es decir, yo llevo combustible alternativo en la totalidad, debo certificarlo, debo acreditar que emito menos CO2 a la atmósfera al utilizar combustibles alternativos y de alguna manera pues beneficiarme. Ya en determinadas autopistas, las que son algunas de peaje, sobre todo estatales, ya pagamos el paso por ellas en base a la contaminación, a la motorización que lleva el vehículo. Y lo mismo nos puede pasar en Alemania y en otros países que ya la tarificación está basada en las emisiones de CO2 que tiene cada motor. Esto en España todavía no se está centrando, de ahí esa gatera que hablamos de la tonelada en combustibles alternativos. Un vehículo eléctrico, pues ya sabemos lo que es, y tendrá posibilidad de 2 toneladas más de carga. No se refiere a esta normativa modificada, pero hace unos días salió a opinión pública, a consulta pública, las furgonetas que actualmente de 3,5 toneladas eran conducidas por conductores con carné B. En el momento en que esas furgonetas no son de combustible fósil, que si no son baterías, estamos pasando a 4,2 toneladas. Esto obligaba a que esas furgonetas tuviesen obligatoriamente tacógrafo para controlar cómo están el resto de los vehículos y ya no serviría el carné B para conducir esas furgonetas. De ahí que la consulta pública iba para que la opinión pública hablase al respecto y excepcionar, si así se admitía, ese tipo de furgonetas al pasar de 3,5 a 4,2 por el hecho de llevar una batería que pesa bastante y estaríamos transgrediendo las 3,5 toneladas, que es el límite. De ahí esa modificación y de ahí la necesidad de concretar este punto en cuanto a combustibles alternativos o vehículos cero emisiones. Todos tenemos claro, al menos en el sector de transporte lo tenemos, que no tenemos vehículos en este momento adecuados para media y larga distancia. Y ya no digo internacional, media y larga distancia, uno hace un Bilbao-Sevilla, es larga distancia. Los vehículos no tienen autonomía para hacer esos recorridos en los tiempos de tránsito que todos estamos habituados a tener y que nuestros clientes nos demandan. Ahora mismo el vehículo eléctrico dista mucho de que sea la solución, tanto en mercancía como en viajeros, que sea la solución alternativa para todo esto. Y yo creo que ahora sería momento de que... Ahora hay un tema más que te quería sacar yo. Venga. Por meter un poco de dedo en el ojo también. El tema del 25% del peso en carga. Bien. En principio dice la normativa que los ejes, el eje o el eje tractor, si es una tractora de 3 ejes, tiene que soportar como mínimo el 25% del peso en carga. Claro, esto, si pasamos de 40 a 44 toneladas, nos va a hacer que tengamos que pensar muy bien cómo hacemos la estiba del vehículo, entiendo yo. Porque si la mercancía la estivamos en la parte de atrás, en los ejes traseros, vamos a perder tracción.
Yo creo que merece la pena que le des una vuelta a este tema, por meter un poco el dedo en el ojo, más que nada, sí. No, sí me parece correcto. Esto, insistir, esto no es ninguna modificación. Esto ya estaba. O sea, que si ahora nos hemos fijado, pues porque estamos en una lectura pues con, digamos, con infrarrojos para ver qué cambia y qué cumplimos o qué no cumplimos. Esto ya estaba y es una cuestión que nosotros, el transportista y el cargador, debe ser consciente que en el eje motriz debe de haber una determinada carga, porque si no, si estamos por debajo de ese 25%, eso que nos están mostrando en pantalla, Javier, el punto 217, son imposibilidades de circular en carretera si cumples ese requisito. Si estás por debajo de ese 25%, no deberías poder salir a circular. O sea, lo que ha estado siempre es el 25%, claro. Correcto. Lo que pasa es que ahora, a la hora de echar los cálculos, los vamos a echar con 44 toneladas. Esa es la novedad. Esto es, esta es la novedad. O sea, el 25 ha estado siempre, ahora tenemos que aplicarlo sobre 44 o sobre 46. O sea, que la estiba donde se sitúa la mercancía es de vital importancia para que el vehículo ruede en condiciones de seguridad. Claro, aquí vendrán luego las dudas. Cuando hacemos un mill run y cargo en 7 sitios o en 3 sitios diferentes con distintas capacidades por cada palé, unos 330 kilos por metro cúbico y otros menos y otros más, de alguna manera esto lo tenemos que tener en cuenta para que el vehículo ruede seguro. Y lo mismo pasa, y en ese mismo punto habla de los intermodales, que sí podrán circular por debajo de ese 25% si cumplen la posibilidad de arrancar, como dice en la última frase, dice, excepto cuando se trate de conjuntos en configuración euromodular o que vayan transportando madera en rollo, en cuyo caso podrán ser inferiores siempre que se garantice que el conjunto lleva suficiente peso sobre el eje o ejes para iniciar el arranque, el movimiento, en pendientes del 8%. ¿Y eso cómo lo acredito? ¿Cómo lo acredito? Pongo pendiente al 8% y le pongo al guardia para que mire a ver si subo o no subo. No, a mí me parece, no lo sé, me gustaría que se pudiera acreditar de alguna forma. Se podría acreditar, insisto, la tecnología en nuevos vehículos, ya cuando me dicen, no es que voy a una instalación ganadera y me cargan y yo no sé lo que me cargan. Yo ya insisto, digo, los nuevos vehículos tienen capacidad de tener báscula. Tenemos una idea aproximada de lo que estamos cargando, aproximada o bastante exacta. Por el cambus del vehículo podemos tener una idea bastante exacta de lo que estoy cargando en términos generales, no por eje, pero de alguna manera sí que me da ese peso que yo estoy arrastrando. Tendremos que ir a verlo. Esto, como tú bien dices, Javier, tenemos que ver cómo se puede demostrar, cómo se puede acreditar para evitar el que un vehículo pues con 32 metros y 72 toneladas, cuando los adelantamos en una autopista o una vía de alta capacidad, no empiece a zigzaguear y nos dé un miedo importante porque hay que parar ese vehículo, ¿no? Sobre todo porque hay un tema en derecho y es que cuando yo me acojo a una excepción, tengo que ser yo capaz de probar que estoy bajo esa excepción. Es decir, hay una especie de inversión de la carga de la prueba. No es exactamente así, pero es similar, ¿no? Es decir, cuando yo me acojo a una excepción, tengo que ser capaz de demostrar que voy bajo esa excepción. ¿Cómo lo puedo acreditar? Esto no lo sé. Si puedo acreditar de alguna forma, yo no lo veo fácil. Estas son las cuestiones que están encima de la mesa y que tendremos que confirmar con industria, probablemente, o con la propia DGT, para que nos digan de qué manera podemos acreditar estos aspectos. Perfecto. Muy bien. ¿Te dejo o quieres que te pase alguna de las preguntas? No, pasa preguntas porque de alguna manera los puntos básicos entiendo que los hemos tratado. Recordar intermodalidad menos de 150 kilómetros. Para que sea intermodal. También este es un punto que tendremos que estar muy atentos a lo que marque Europa, porque en Europa se está debatiendo en estos momentos qué es transporte combinado o no transporte combinado. Y supuestamente lo que apruebe Europa, pues en poco o mucho tiempo, esa directiva que se apruebe en Europa tendrá que transponerla España a su normativa. Entonces deberemos estar atentos a estas cuestiones. Muy bien. Había una pregunta que me decía, ¿el margen del 2,5 dónde está definido? ¿Está definido en algún documento?
Está definido en la ley, yo entiendo, o por lo así lo tengo yo identificado, en el régimen sancionador de tráfico. Sí, el baremo sancionado de transportes está, y yo tendría que mirar a ver si está en la LOI y en el ROT, tendría que buscarlo ahí, pero el baremo sancionado de transportes, en todo caso, está publicado, está definido. Eso Los es. porcentajes de exceso de peso en cada uno de los tramos de toneladas de los vehículos según la masa máxima autorizada. Pero yo insistir en lo que matizaba Javier, no valen trampas, ni en transportistas ni en cargadores. O sea, ese es el límite para luego reposto o lleno el combustible porque no tengo que hacer una ruta larga con la mercancía que tengo que llevar, reposto, no me puedo pasar de ese 2,5%. Una pregunta muy interesante me dice si estos límites son de aplicación al transporte internacional. Yo entiendo que en cada país habrá que respetar los límites nacionales. Nos vamos a Alemania, un hecho muy concreto, 40 toneladas y 4 metros de altura, no hay límite, 40 y 4 metros de altura. Y me voy a Francia y las 44 o las 40 por debajo, no hay límite superior. O sea, ese es el tope máximo. O sea que cada país, estamos en una Europa totalmente armonizada, 27 normas distintas. Y perdón, que esto no ha salido, igual luego nos preguntáis, pero me anticipo. Hoy por hoy la normativa no permite ni entrar en Francia ni entrar en Portugal con 44 toneladas, ni con euromodulares. Esto estaría pendiente a que haya una armonización europea, porque lo que se venía haciendo anteriormente era acuerdos bilaterales entre países. Europa lo ha sancionado de alguna manera y no lo permite en este momento. O sea, no podemos pensar que vamos a poder hacer transporte internacional con 44 toneladas porque la normativa europea sigue limitando a 40 toneladas. Y por otro lado, nuestros queridos vecinos del norte, Francia, ya ha dicho por activa y por pasiva que los euromodulares no van a pasar su frontera. Es decir, las 44 probablemente los pasemos con una postilla en ese aspecto. Deberíamos cumplir la normativa francesa o la portuguesa si queremos pasar a sus países. Esto es lo que decía la armonización. Imaginaros que aquí hubiésemos decidido que en lugar de 9 toneladas por eje en semirremolques, pues son 8,75. Si en Francia eran 9, no deberíamos poder circular. Pero ese aspecto, de momento, prohibido. No pasamos frontera con 44 toneladas. Hay varias preguntas en el sentido de que dónde aparecen los valores estos del F11, F3, F15. Esto realmente no es en la normativa. Esto está en la ficha técnica. O sea, la ficha técnica, ese documento que no hemos mirado en la vida, que ponen muchos números que jamás hemos mirado, yo tampoco, pues resulta que ahora nos vamos a hacer expertos en la ficha técnica de los vehículos. Ahí está, efectivamente, la ficha técnica. Muy bien. Aquí estáis viendo una ficha técnica que la he garabateado porque ¿sí? Este es el anverso y en el reverso es cuando ya identifica qué es cada punto. El F11 es la masa máxima técnica admisible, el F3 lo que corresponda. En el anverso de la ficha técnica está. Fijaros, ahora os vais a hacer expertos porque no nos queda más remedio que estemos muy atentos a cómo tenemos la flota en este momento actual y de ahí tenemos 3 meses de carencia. Recordaros que hay muchas comunidades donde la solicitud de ITV requiere mucho plazo de tiempo, porque en algunos están saturadas, en casi todos los sitios hay que pedir cita previa. Entonces, pongámonos las pilas para evitar que haya un conflicto importante en estos 3 meses que nos quedan por delante. Vale, o sea, ahora los consejeros de seguridad tenemos que ser expertos en fichas técnicas, por la parte que nos toca. Las empresas cargadoras tendrán que ser expertos en fichas técnicas, los transportistas, por supuesto. Es decir, esta parte que nunca hemos mirado, pues dentro de unas semanas vamos a ser grandes expertos porque nos va a tocar empezar a echar cuentas y mirarse todos los vehículos. La verdad es que va a ser una labor bastante engorrosa, ¿vale? Bueno, pues como es la hora, hay alguna pregunta más en el chat, pero intentaremos responderlas por correo electrónico. Hemos empezado a la hora, vamos a intentar también terminar a la hora y con esto, si queréis, pues damos por cerrado la jornada, la charla. Muchísimas gracias, Carmelo. Tremendamente interesante, sobre todo porque nos has desvelado las aristas que hay en esta normativa o los puntos de oscuridad que hay en esta normativa. Nosotros, cuando salió esta norma, lo primero que hice fue llamar a Carmelo, empezamos a hablar con
de muchos de los temas y dice, yo creo que hay que montar un webinar ya, aunque sea en estas fechas, por lo menos para que veamos lo que se nos viene por delante. Y yo estoy convencido que en las próximas semanas, desde CTM, desde FEICE, desde las asociaciones de consejeros de seguridad, iremos recibiendo mucha más información y muchas más aclaraciones de este tema. Y también por parte del Ministerio hasta septiembre yo creo que es mejor no esperar nada. Sí, no. Bueno, pues a partir de septiembre yo espero que en el Ministerio también recibamos alguna aclaración. Una cuestión importante, y yo termino por mi parte. Estos son cuestiones técnicas. Perdonar, y probablemente no es momento de este chat, recordar que el incremento de toneladas arrastradas supone un incremento de costes. Neumáticos, combustibles, frenos, tiempos de carga y de descarga, que hay que tenerlo en cuenta, transportistas, cargadores, todo el mundo, para que la sostenibilidad del sector y de nuestros clientes siga manteniéndose, que es también vital e importante. Y muchas gracias, Javier, por invitarme a participar y tener la posibilidad de debatir y aprender en este chat. Venga, pues muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Adiós.